El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. El Gobierno sigue enfangado en su intento de salida de los casos Koldo y Begoña Gómez, mientras continúa a su vez atascado en la tramitación de los presupuestos y las ventajas que tendrá que dar a sus aliados para sacarlos adelante. Entre ellas están las condiciones del impuesto a la banca y especialmente al energético, en el que trata de hacer equilibrios para que su concreción le sirva para garantizarse el apoyo del PNV, que siente la vigilancia de empresas como Iberdrola o Repsol, que tienen allí en mayor o menor medida su sede social. Mientras todo esto pasa, en Santander se ha celebrado esta semana el Congreso Anual de las Empresas Familiares, que han pedido a gritos una mejor regulación que les permita crear riqueza y empleo. Lo demandan muy por encima de que les den subvenciones. En un plano más general de la economía española, estos días hemos conocido que la deuda pública ha vuelto a subir un mes más, hasta situarse nada menos que en los 1,625 billones de euros. Para hablar sobre todo ello tenemos hoy con nosotros a Lorenzo Berlaldo de Quirós, presidente de la consultora Free Market Corporative Intelligence. Bienvenido, Lorenzo. Muy buenos días. Y a José María Rotellar, profesor y director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria. Bienvenido, José María. Hola, buenos días. Oye, pues bueno, seguimos sin presupuestos. Ayer el presidente, anteayer para el podcast, ¿no?, que están ustedes oyendo, pues el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, decía que veía inviable la legislatura si no se aprobaban estos presupuestos. Decía que era la única clave y que él cree que el presidente no sabe muy bien qué pasará, ¿no? Bueno, esta cuestión de los presupuestos, ¿cómo veis que está afectando o cómo puede afectar esto a la economía española? Lorenzo, por ejemplo, si quieres empezar. Bueno, vamos a ver, tenemos dos variables. Una, que en efecto presenten los presupuestos que tienen en la cabeza y los lleven adelante, lo cual sería absolutamente desastroso. Una política fiscal basada siguiendo estando basada en aumento de impuestos, gasto público y demás. En este escenario, desde el punto de vista de los intereses nacionales, sería mucho mejor que lo prorrogasen, porque eso al menos lograría evitar o restringir su tendencia inexorable al derroche. Dicho eso, cualquiera de los dos escenarios es un drama, porque España necesita una política económica, fiscal y presupuestaria radicalmente distinta a la que están haciendo estos caballeros. ¿Qué va a pasar? No tengo ni la más mínima idea. Ahora bien, este gobierno, el que apruebe o no los presupuestos, le da absolutamente igual porque los puede prorrogar. Preferiría, obviamente, que saliesen adelante, pero los puede prorrogar porque los intereses económicos nacionales no le importan absolutamente nada, sobre todo teniendo en cuenta el horizonte penal y el deterioro que se está registrando en estos momentos en el clima económico y social del país. José María, ¿tú cómo ves esta cuestión? ¿Ves que sería bueno que se aprobaran? Aunque tendría que ser en otra línea, desde luego. Lo lógico es que un gobierno apruebe unos presupuestos. Eso es lo razonable. Y si no puede aprobarlos, lo que tiene que hacer es o dimitir o convocar elecciones, ¿no? Para que venga otro gobierno que pueda contar con la confianza de la Cámara para sacar adelante la ley más importante del año, que es la que vertebra toda la política económica. En este sentido, vamos a ver, teniendo en cuenta qué gobierno tenemos, pues hombre, puede ser preferible que tenga los presupuestos prorrogados a que gobierne con unos nuevos en los que todavía pueda cometer más atrocidades de gasto, ¿no?, y de intervencionismo. Pero realmente antes el no aprobar unos presupuestos suponía la asfixia de un gobierno, pero ahora los decretos de prórroga los hacen demasiado laxos y es donde la oposición debe fijarse bien para impedir que cuelen ahí cosas que no pueden ir, ¿no? Es un gobierno que no gobierna, es un gobierno que está simplemente, y está porque las cuentas les salen porque se unen todo el resto, ¿no?, toda su camarilla, para impedir que el Partido Popular pueda gobernar, que el centro derecha pueda gobernar, pero no gobierna, y entonces lo que necesitamos son unas cuentas públicas nuevas, y como este gobierno no es posible, y si las sacase adelante sería todavía peor, porque sería a base de concesiones, de más gasto, más déficit y más deuda, lo que tiene que hacer es convocar elecciones. ¿A qué te referías con eso, que piensas que podrían colarse algunas prórrogas? Bueno, vamos a ver, porque desde que se han empezado a aprobar presupuestos por el uso de fondos europeos y demás, hay muchas cuestiones que están intentando ver cómo enlazarlas con
determinadas partidas de gasto ligados a dichos fondos y demás medidas extraordinarias para poder pasarlas, ¿no? Y eso hay que estar muy atento, porque cuando está prorrogado un presupuesto, es un presupuesto que tiene una capacidad muy limitada, porque no cuenta con la confianza del Parlamento, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el gobierno, ellos no, con esas pequeñas estratagemas, bueno, no se encuentra mal desde el punto de vista que lo único que le importa es estar, y si puede estar otro año más, pues está otro año más, aunque sea con los presupuestos prorrogados. Pero eso es malo para la economía, para la credibilidad económica, para la generación de actividad, para la generación de empleo, para la imagen exterior de España, y por tanto para la atracción de inversiones. Bueno, en definitiva, es malo para la prosperidad. En este contexto, Lorenzo, ¿qué te parece cómo se está planteando el impuesto a la banca y a las empresas energéticas? Bueno, pues es lo mismo. Necesitan dinero de donde sea y, como siempre, no toman en consideración absolutamente para nada los efectos sociales y económicos de las medidas que adoptan. El impuesto a la banca y el impuesto a las energéticas fue un impuesto, entre comillas, excepcional y temporal, basado en unas condiciones que han desaparecido. Obedece solo a razones ideológicas y a los intereses gubernamentales de obtener ingresos para financiar su derroche del gasto público. Entonces, la cuestión es que hemos visto ya los primeros resultados. Es decir, las compañías, ante el saqueo al que le quiere someter el gobierno, pues han anunciado realizar inversiones fuera de este país, como el anuncio que ha realizado Repsol esta semana. ¿Eso que se va a traducir? Obviamente, en que unos lo dirán y otros no, pero saldrán inversiones fuera del país que no van a generar aquí empleo, y obviamente, ante esta situación de arbitrariedad e incertidumbre permanente, los flujos de inversiones extranjeras en España pues van a caer también. ¿Es lo que efectos tiene? Pues unos efectos, por ejemplo, inmediatamente el Plan Nacional de Cambio Climático y estas historias, que prevé invertir 300.000 millones en 5 años, con el 80% aportado por el sector privado, pues no se va a producir. Entonces, simplemente es la persecución de las empresas y, desde luego, teniendo en cuenta que han dado en el informe, en el plan fiscal y estructural, que no tiene nada ni de fiscal ni estructural a Bruselas, dicen que quieren mejorar, que es básico, uno de los puntales básicos, el clima de negocios existente en España. Desde luego, persiguiendo a las empresas, que son las que crean empleo y riqueza, y sometiéndolas a una retórica, aparte de la praxis absolutamente antiempresarial, es un negocio muy malo para la economía española. José Manuel, ¿tú cómo ves esta idea que se está planteando con el impuesto a la banca y a las empresas energéticas? Es una barbaridad, ya lo fue desde el principio. El impuesto a la banca y las energéticas son unos impuestos hechos específicos para gravar a unos determinados contribuyentes, lo cual, para empezar, es discriminatorio y, por tanto, a mi juicio, inconstitucional. Luego el Constitucional, tal y como está trufado políticamente, dirá lo que diga, pero las cosas son como son. Y además distorsiona y expulsa inversiones y frena o impide que vengan otras, como decía Lorenzo. Repsol ya ha puesto las cartas sobre la mesa. Claro, es que ya están muy hartos, ¿no? de aparecer siempre como los malos de la película, cuando son los que crean prosperidad, riqueza y empleo. Parece que no nos damos cuenta, o sea, no la crea el gobierno. El gobierno puede crear más funcionarios si quiere, pero eso no crea prosperidad. Eso lo que crea es gasto público y bajada de productividad, porque la productividad del sector público, históricamente, es más baja que la del sector privado. Eso es así. Entonces, el asfixiar más a los contribuyentes, sean energéticas, sean bancos, sea quien sea con más impuestos, pues bueno, lo que hacen es que yo voto con los pies, me voy. En la línea de lo que dice José María, un solo ejemplo. Por ejemplo, Naturgy, que no es de las más castigadas. Perdón, Lorenzo, te seguimos oyendo entrecortado. Mira a ver si... ¿Me oyes bien ahora? Sí, ahí perfecto. Sí. A Naturgy, por ejemplo, que no es de las más afectadas por el impuestazo, entre comillas, pero sí le afecta, la suma del impuesto de sociedades para el año que viene, si se mantiene, y el impuestazo le supondría
un tipo impositivo mezclado los dos del 65% de sus beneficios, por ejemplo. Eso es confiscatorio, eso es ilegal. Sí, eso es confiscatorio, absolutamente. Imaginémonos, por ejemplo, a Repsol y Cepsa, que les pesa mucho más el impuesto. Eso es confiscatorio. Y luego que Sumar, socio de este gobierno, anunciase el otro día o propusiese que había que tomar el control de Repsol porque ha decidido invertir fuera, esto ya entra en tintes absolutamente bananeros. Oye, hablando de empresas, ha habido esta semana, habréis visto que se ha celebrado el Congreso de Empresas Familiares en Santander, ¿no? Bueno, ellos han comentado muchas cuestiones, ¿no? Sobre todo se han quejado de la regulación, no es lo que más les afecta, ¿no? Ellos dicen que no quieren subvenciones, que lo que quieren es regulación, que se les deje trabajar, ¿no? Y luego pues también han hablado de estos cambios que ha habido con la regulación laboral, ¿no? Pues la cuestión del absentismo, ¿no? O sea, cómo puedes coger 5 días sin pedir permiso a nadie, y claro, eso te puede reducir la plantilla a la mitad, a lo mejor, ¿no? Y a ver qué haces, ¿no? ¿Qué os ha llamado más la atención de este Congreso de Empresas Familiares? No sé si os ha llamado algo especialmente la atención. Pues simplemente lo que comentaba antes José María y yo también señalaba. Es decir, que el mundo empresarial, los que crean en este país riqueza y empleo, sencillamente están hartos de la asfixia al que el gobierno los somete. Entonces están pidiendo, déjeme usted libertad, no le pido subvenciones, déjeme usted, por favor, trabajar. Y obviamente este gobierno no está por eso, porque es un gobierno con una orientación, ya nos dejaron de ser socialdemócratas hace mucho tiempo, es un gobierno con una orientación claramente bolivariana y que podríamos llamar de manera soft comunista. Es así. Entonces me parece bien la protesta del Instituto de Empresa Familiar, pero que es una protesta tan sumamente suave como está realizando el mundo empresarial español, excepto algunos, que deberían ponerse las pilas y decir no es esto, no es esto. José María, para ir terminando ya, bueno, hemos visto esta semana un nuevo dato de deuda pública, ¿no? Que sigue subiendo. Bueno, ¿esto qué recorrido esperas? Que me imagino por la trayectoria que sigue, pues seguirá subiendo los próximos meses, ¿no? Y ¿esto qué límite tiene? Si es que tiene algún límite. Bueno, a ver, la deuda pública en valores absolutos va a seguir creciendo mientras haya déficit. La deuda es una variable stock, es el sumatorio de los saldos presupuestarios de todos los años. Si hay déficit, ese año se incrementa la deuda por el importe del déficit. Si hay superávit, ese año se reduce, se amortiza la deuda por el importe de ese superávit. Y si hay equilibrio presupuestario, ni aumenta ni disminuye la deuda, porque los ingresos han igualado los gastos. Por tanto, mientras haya déficit, y déficit hay previsión de que haya, según las estimaciones del gobierno, bueno, pues seguirá habiendo incremento de deuda en valores absolutos. Otra cosa es que se intente maquillar con el porcentaje sobre el Producto Interior Bruto. Pero bueno, ¿cómo ha bajado ahora mismo? Ha bajado porque el Producto Interior Bruto ha crecido mucho por la inflación y por la revisión extraordinaria y excepcional del INE, que de un plumazo ha incrementado el PIB en 36.000 millones de euros. Pero no está bajando la deuda, y la deuda seguirá subiendo al ritmo al que suba el déficit en valores absolutos. Esto es insostenible. Si no hubiese un respaldo más o menos tácito, ¿no? O más o menos explícito, dependiendo de cómo lo veamos, del Banco Central Europeo, España o bien no podría colocar su deuda o probablemente la podría colocar, pero mucho más cara, ¿no? No podemos estar en niveles por encima del 100% del Producto Interior Bruto. Hay que copiar a quienes lo hicieron bien en el pasado, hace más de 100 años, y cuando hubo una deuda similar, Fernández de Villaverde y quienes le sucedieron hicieron un plan de ajuste muy importante, encadenaron 8 años de superávit y otros 7 años de superávit y otros 8 de equilibrio presupuestario, y redujeron la deuda sobre el Producto Interior Bruto y también en valores absolutos. Y eso es lo que hay que hacer, pero parece como que la deuda no le importa a nadie, y eso es una desgracia porque lastra mucho la economía y expulsa a la inversión del sector privado. Muy bien, bueno, pues con esto tenemos que llegar al final. Muchas gracias a Lorenzo Bernardo de Quirós, José María Rotellar y a ustedes por seguirnos, y les esperamos en una próxima edición del Debate de la Economía.